Pon mucha atención, que el mensaje va a comenzar. Abra su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 7, el versículo número 1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos al versículo número 5. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Ahora sabemos por qué razón Jehová nuestro Señor le ve justo delante de él. ¿Por qué razón? Porque Noé hizo conforme a todo lo que mandó Jehová. Eso se llama obediencia. ¿Cuántos obedientes están aquí? Aleluya. Hay cosas que Dios pide, pero hay cosas que Dios manda. Y cuando Dios manda, hay que obedecer. Amén. Versículo 6. Era Noé 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Me llamó la atención que dice: entra tú y toda tu casa. Entre miles de personas, solo un hombre era justo: Noé. Yo creo que aquí hay miles de justos, no de personas, miles de justos delante de Dios. Entre miles de personas, solo un hombre en ese tiempo era justo. Solo Noé era justo. Pero ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? Qué importante. En el versículo número 1 dice: entra tú, por un justo, por una persona que clama de la presencia del Señor. Donde hay un justo que le cree a Dios, hay una familia que tiene una promesa. Yo no sé si a usted le costó llegar a la casa del Señor. Yo no lo sé. ¿Qué dificultades, qué problemas? Si a usted le tocó madrugar, yo no sé. Pero la palabra del Señor dice que cuando hay un justo, la familia, hay una promesa para los que están al lado suyo. Mire, en ese tiempo lo que se estaba viviendo era pura maldad. Pero por una persona, por eso le dice Jehová: encontré un justo de toda esta generación. Siempre Dios está buscando hombres justos, pero no solo para salvar a ese hombre justo, sino a toda su familia. Aquí estamos los Noé de nuestras familias. Yo no sé si tú estás con tu familia o llegaste solo, pero por ese justo, un día usted dirá: yo y mi casa no serviremos, servimos al Señor. Eso es diferente, mi querido hermano. Yo y mi casa servimos al Señor. Mire, versículo número 6. Era Noé de ¿cuántos años? 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dios pudo darle el proyecto tan grande a una persona de 40 años, de 50 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay muchos que tal vez dicen: es que ir a la casa de Dios es para los jóvenes, dejemos que los jóvenes vayan. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. Es que no se trata de la persona, se trata de Dios en la persona. Usted puede decir o pensar que usted no tiene la capacidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Usted puede creer que usted no puede, o tal vez que es un caso perdido. Vengo a recordarle que Noé tenía 600 años y Dios confió
el proyecto más importante: la preservación de la humanidad. Dios tiene proyectos en tu vida. Dios tiene proyectos en tu vida. Ahora Dios te va a confiar grandes proyectos. Hay 3 aspectos importantes de Noé. La obediencia de Noé era impresionante, mi querido hermano. Imagínese a Dios hablando con Noé. Imagíneselo. Dios le dice: Noé, haz un arca. Oye, ¿usted cree que en ese tiempo había las arcas? Y Noé, ¿qué es una arca? Dios le pide a Noé que haga algo que nadie ha hecho, algo que no existía. ¿Qué le ha pedido Dios a usted? Tal vez su familia no conoce. Tal vez le dicen: es que eso es pura religión. Pero usted lo hace por fe. Usted llega a la casa del Señor, ¿y por qué lo hace? Porque se esfuerza. Tal vez usted podía estar en este tiempo, en este momento, en esta hora, en otro lugar, jugando un partido de fútbol, paseando con su familia, yéndose al parque. Pero Dios le pide algo a Noé que tal vez Noé no conocía. Más bien, aseguro, Noé no conocía cómo hacer un arca. Dios le está pidiendo a usted algo que su familia tal vez nunca ha conocido: ponerse firme, buscar de la presencia del Señor. Tal vez el resto le va a decir: estás loco. ¿Qué tiene de malo ir un domingo al fútbol? La siguiente semana, por cierto, hoy juega Ecuador, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Solo una vez falta. Pero es que cuando hay justos, ellos saben dónde está la mirada y por qué lo hacen. Dios escogió a Noé para algo que nunca había pasado. En ese momento, en ese tiempo, mi querido hermano, nunca había llovido. Yo me imagino cómo eran los pensamientos de Noé. Dios se le presenta a Noé y le dice: va a caer un diluvio. ¿Qué pensamientos tendría Noé? ¿Diluvio? Noé va al pueblo y les dice: va a caer un diluvio. Y el pueblo, ¿cómo lo tomaba? Va a caer un diluvio. Este está loco. ¿Cómo va a caer un diluvio si en décadas nunca había llovido? Y este viene a decir: ¿cuántas veces le han dicho a usted: ¿por qué vas a la iglesia? ¿Cuántas veces? Esos son grandes proyectos del Señor. Tal vez en este momento tú no veas o no sepas qué es lo que hay en un futuro, pero Dios sí. Dios sabe por qué estás sentado en este lugar, mi querido hermano. Yo no conozco tu situación, pero Dios sí la conoce. Tal vez aquí hay personas que están clamando por sus hijos que están perdidos en la droga, en el alcoholismo. Tal vez hay matrimonios que están aquí y le están clamando al Señor para que Dios restaure. El ser humano no conoce, pero Dios sí conoce. Y hay proyectos en tu vida que solo Dios conoce el final. Pero si estás con Dios, mira, hay un versículo bien hermoso: si Dios está conmigo, aleluya. Los proyectos que Dios tiene con tu vida y tu familia son personales. Deje de estar mirando a los demás y enfóquese en lo que Dios le ordenó a usted que hiciera. ¿Qué es lo que Dios le ordenó a usted que hiciera? ¿Que vaya y predique?
Que se vaya y se gane uno más para Cristo, que permanezca, que luche por su matrimonio, que ore por sus hijos. ¿Qué Dios le pidió a usted? Pero pastores, que es injusto. Los proyectos que Dios tiene con tu vida y tu familia son personales. Pero es que yo ya veo a mi vecino que yo le prediqué, que le llevé, y mire ahora su familia cómo está. Deje de estar mirando a los demás. Los proyectos que Dios tiene con usted y con su familia son personales. No se decepcione que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Un día usted se va a acordar que por cuánto tiempo usted comenzó a orar por esa persona y Dios después cristalizó. Pero nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Y hoy el Señor te dice: permanece, no te rindas, deje de estar consultando, deje de mirar a otra persona. Son cosas que Dios tiene para usted. Es el trato que Dios tiene con usted. Pero ¿por qué, Señor, es tan difícil conmigo? Son tratos que tiene Dios con usted. Enfóquese en lo suyo, no importa lo difícil que parezca. Noé construyó el arca en la tierra. ¿Y en dónde terminó? Arriba, en lo más alto de la tierra. Lo que en Dios se construye abajo con esfuerzo, con Dios se termina arriba. Le voy a repetir: lo que en Dios se construye abajo con esfuerzo, con determinación, con dedicación, con Dios se termina arriba. ¿Cuál es el objetivo suyo? La iglesia comenzó abajo. La iglesia comenzó en la tierra. ¿Y sabe dónde vamos a terminar? Yo le escuchaba al pastor que decía: nosotros nos estamos preparando para que cuando sea el día, sea el momento, adoremos en el cielo. La tierra, la iglesia comenzó en la tierra, aquí, pero vamos a terminar adorando al Señor en los cielos. No se sienta mal. No sienta como que Dios no hizo nada. Cada día, como le dije al principio, que usted llega a la presencia del Señor, no es cualquier día. Este es el día del Señor. Y mire, segundo aspecto, el diseño que Dios le dio era perfecto. ¿Cuál era el primero? La obediencia, perfecto. Yo de usted estuviera ahí escribiendo por si acaso me olvido. El primer aspecto que tenía Noé, obediencia. Segundo aspecto, el diseño que Dios le dio era perfecto. Dios le da todas las instrucciones a Noé. Tal vez Noé tenía buenas ideas para la construcción del arca, pero todo se hizo conforme al deseo y la orden de Dios. Yo me imagino a Noé diciéndole, o teniendo pensamientos: tal vez en esta arca le queda bien unos buenos ventanales para que cuando estemos en el agua, como dice el Señor, se vean cómo están los peces, como tipo acuario. Tal vez eso tenía pensamientos Noé, o son mis pensamientos. Unos ventanales tal vez un poco más amplio. Pero Dios le dice: no. Una sola ventana. ¿Y sabe dónde? En la parte de arriba. ¿Por qué razón? Porque la tierra en ese tiempo estaba en caos. Y en tiempo de caos, Dios no te manda a mirar a los lados. Dios te quiere mirando arriba. Muchas veces no entendemos por qué razón estamos pasando esa dificultad.
Pero Dios nos dice, mira arriba. Por esa razón le dice Dios, una sola ventana, todo tapado, y tienes que mirar hacia arriba. Para que cuando pase el caos, Él no esté con nervios, Él no se sienta mal. Dios le manda a usted a mirar hacia arriba. ¿Cuál es la similitud que se tiene en esos tiempos de Noé y ahora? Usted puede ver, mi querido hermano, ¿hay guerra o no hay guerra en este mundo? En esta época, ¿cómo está el Ecuador? ¿Hay robo? ¿Hay la delincuencia ha aumentado? ¿La violencia ha aumentado? ¿El caos ha aumentado? Dios no le manda a mirar a los lados. Salmo 121 del 1 al 3. Dios te quiere mirando hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Pastor, pero ¿cómo voy a conseguir un trabajo si en este tiempo, en este momento, todos están migrando hacia Estados Unidos? ¿Cómo quiere conseguir un trabajo? ¿Cómo quiere que yo le crea? No me crea a mí, créale a Dios. Que donde Dios te tiene la bendición, Él prometió y Él lo va a cumplir, mi querido hermano. No es necesario mirar a los lados. Si tú miras a los lados es imposible. Pero ¿qué es lo que te dice Dios? Mira hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? No tengo para mantener a mis hijos, no tengo. La economía está bien difícil. Mi matrimonio se está acabando, pastor. Mis hijos. Dios no te manda a mirar a un lado. Dios no te manda a mirar al mundo. Porque si tú miras al mundo, caso perdido. ¿Qué alientos tienes? Dios te manda a mirar. Alzaré mis ojos a los montes. Cuando te sientas así, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No tienes a cualquier Dios. No dará tu pie al resbaladero. Una cualidad del Señor: ni se dormirá, ni se dormirá. Ese Dios tenemos. Ese es el Dios que está en este lugar. Ese es el Dios que está al frente tuyo. Ese es el Dios que te guarda. Ese es el Dios que te protege. Ese es el Dios que te guía. Ese es el Dios que no te va a dejar ni te va a abandonar. Ese Dios tenemos, mi querido hermano. Él no se duerme. Él no se duerme, mi querido hermano. Levanta tu cabeza, alza tus ojos y mira al cielo. Yo le dije a usted, el proyecto comienza aquí en la tierra, pero termina en los cielos. Dios le dice a Abraham: cuenta la arena. Pero luego le dice: cuenta las estrellas. Proyecto en la tierra, las estrellas en los cielos. Uno comienza mirando, cuando recién empieza este caminar en Cristo, uno comienza mirando el suelo, comienza mirando lo terrenal. Es imposible en ese momento, cuando recién iniciamos, pero conforme uno va creciendo en lo espiritual, uno aprende a meterse y a mantenerse alzando los ojos, contando las estrellas. Nunca se podría contar, pero Dios le tuvo a Abraham mirando hacia arriba. Cuando estés necesitado, cuando tus fuerzas se acaben, Dios te manda a mirar. Te lo voy a repetir. Yo sé que alguien necesita escuchar esta palabra. Cuando estés necesitado del Señor, cuando estés en dificultades, cuando estés en problemas, cuando sientas y quieras botar la toalla,
Dios te manda a mirar al cielo. De ahí viene tu socorro. De ahí viene nuestro socorro, mi querido hermano. Regresemos a Noé. Todo estaba listo, mi querido hermano, y comenzó a llover. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que comenzó a caer? Tormenta. ¿Y qué es lo que le sacó al arca debajo hacia arriba? La tormenta. La tormenta, mi querido hermano. Repita conmigo, tormenta. ¿Por qué entonces reclamamos la herramienta que Dios usa o que va a usar para sacar de donde estamos y llevarnos arriba? ¿Qué utilizó Dios para sacar al arca? ¿Por qué muchas veces reclamamos y nos quejamos de la tormenta? ¿Por qué nos quejamos de esa enfermedad? ¿Por qué nos quejamos del proceso? Déjame decirte que esa enfermedad, que esa tormenta, que ese proceso, Dios lo va a usar para llevarlo hacia arriba. Es en la tormenta, mi querido hermano, en donde nosotros y donde Dios utiliza para que miremos al cielo. ¿De dónde va a venir tu socorro? En medio de la tormenta, Dios utiliza, la palabra del Señor dice que para los hijos de Dios todo obra para bien. ¿Qué es lo que Dios va a utilizar para sacarte de ese problema? La tormenta, el proceso, la dificultad, los problemas. ¿Por qué muchas veces nos quejamos? Es que no tengo para el pasaje, pastor. Ah, no, esos son los jóvenes. Hijo, me equivoqué. Es que ya viene el culto de jóvenes, ya estoy en el chip de allá. O puede ser que a usted le esté pasando. ¿Qué es lo que Dios utiliza? No hay ningún problema. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No tengo dinero, no tengo plata para irme, no tengo para el pasaje. Cojo a mi familia. Vamos, el día de hoy vamos a hacer deporte. Usted como cabeza de hogar, usted sabe que no tiene el dinero, no tiene el pasaje para llevarle. Pero ¿por qué tiene que enterarse de su familia? Cuando usted pase el proceso, su familia no se enteró, pero usted sabe de dónde Dios le sacó. Qué hermoso es cuando uno va: Señor, yo estoy creyendo en ti, Padre Celestial, que tú me vas a sacar de esta dificultad, que esta tormenta, Señor Jesucristo, es pasajera. Y cuando ya lo pasa, solo alzar las manos, decirle: Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres real. Salmos 92, del 12 al 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Mira, aquí Dios hace referencia a la palmera. A mí me gustó la enseñanza del pastor porque nos decía que la palmera, lo que dice el salmista, nace en el Medio Oriente. ¿Se ha visto una palmera? Allá afuera tiene palmeras. La palmera representa fruto, prosperidad y bendición. ¿Por qué razón Dios hace referencia a la palmera? ¿Por qué razón? Porque la palmera tiene una cualidad especial. La palmera en la mitad tiene como abierto, más bien tiene como una pancita, tiene un grosor que sale del resto de la palmera, de todo el tallo. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Y ahí es donde se encuentra el líquido para que salga a florecer y dé frutos. ¿Y sabe qué es lo que hace la palmera para que dé frutos? Porque este líquido que está en la mitad del tallo tiene que llegar a la cabeza, tiene que llegar a la parte superior. ¿Y cómo se hace eso, mi querido hermano? Tiene que venir una tormenta.
Porque es imposible, sin la tormenta, sin la lluvia, que esta palmera se doblegue, porque sus raíces son bien fuertes. Pero tiene algo que pasar, tiene que venir una tormenta para que esta palmera agáchese, que se agache y que llegue ese líquido que le hace florecer a la cabeza, a la parte superior. Solo ahí, mi querido hermano, a través de la tormenta, es cuando la palmera da fruto, cuando le llega el líquido que está en la parte de la mitad. Eso es lo que hace Dios con los procesos que nosotros vivimos, con las tormentas. Muchas veces es difícil, Señor, cuando todo está bien. Dios tiene que doblegarnos para reconocer que solo dependemos de Él. Mientras nosotros tengamos fuerzas, el ser humano sabe qué es lo que hace. Lo hace a sus fuerzas. Y cuando viene una tormenta, Dios quebranta. Cuando viene una tormenta, Dios quita el orgullo, como la palmera le hace doblegar, para que solo así, cuando ya está doblegado, sin orgullo, reconociendo quién es el que está delante de usted y que solo depende usted de Dios, entonces dará fruto ese proceso. No menospreciemos, mi querido hermano, el proceso. No menospreciemos la tormenta que Dios está poniendo. Dele gracias al Señor, porque si Dios está en medio de la tormenta, ¿por qué preocuparnos? Aprenda de la tormenta y dígale: Señor, este proceso que yo estoy pasando, quiero aprenderlo. Tiene que doblegarse esa palmera para que dé frutos. Sé que este caminar, mi querido hermano, hay golpes. Sé que el viento te golpea, pero es para que des fruto. Los desiertos son buenos para nosotros como hijos de Dios. Cuando pasas un proceso, un desierto, hay la certeza y la seguridad que cuando Dios estuvo en medio de ese proceso y lo pasaste, no eres el mismo de antes. ¿Qué es lo que Dios tuvo que utilizar? Muchas veces utiliza hasta nuestra propia familia. Pero los desiertos son buenos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso para glorificarse y hacer un milagro en tu desierto. En la naturaleza los peces se multiplican dentro del agua, pero un día Jesucristo multiplicó los peces fuera del agua. Él es el Dios de los milagros. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, está diciéndote: yo no necesito un ambiente perfecto, yo no necesito que seas estudiado, yo no necesito que tú seas joven. Lo único que necesita Dios es que le reconozcas en tu vida, porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, no hay nada imposible, mi querido hermano. Es ahí donde las fuerzas ya se acaban, las del ser humano, y empiezan las de Dios. Un Dios todopoderoso es lo que tenemos. Un Dios de lo imposible. A tus fuerzas te fue imposible que se restaure ese matrimonio, que lleguen tus hijos a los pies del Señor. Es imposible, mi querido hermano, a los pies. Solo a los pies del Señor es posible. Es imposible a nuestras fuerzas. Es por eso que Dios utiliza las tormentas, porque en Dios todo es posible. Y el tercer aspecto, el arca. Con eso terminamos, mi querido hermano. Ya estaba en la superficie del agua el arca. Y mire, yo imagino que le dice Noé, ya comienza a construir, ya estaba el agua, y cuando ya está sobre el agua el arca,
me olvidé algo. ¿Y ahora cómo manejo esta arca? No le puse timón, hermano. Y ahora no hay timón en el arca, mi querido hermano. Pero ¿sabe por qué no hay timón? Dios hace las cosas perfectas. Porque si había timón, ¿dónde cree que se hubiera ido Noé? Cogía para la derecha, no, parece que ya estuvimos aquí, no. Y se regresaba y se daba vueltas por ahí mismo. Si Dios le daba el timón a Noé, él se iba donde él quería. Pero donde no hay timón, es Dios el que conduce. Gloria a Dios por los que le han dado el timón al Señor. Cabe recalcar el versículo que dice: mas ya no vivo yo, aunque mi familia no esté de acuerdo, mas ya no vivo yo, aunque duela, mas ya no vivo yo, aunque me cueste llegar a la iglesia, mas ya no vivo yo, aunque tenga que madrugar a la iglesia, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios por los que le han dado el timón al Señor. No solo aquí adentro en la iglesia, Dios quiere tener el control de tu vida, sino también afuera en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Cuántos le dicen el día de hoy: Señor, ya no lo voy a hacer a mis fuerzas, ya no lo voy a hacer como yo pienso, Señor, desde hoy en adelante te entrego que tú seas el conductor de mi vida? No me importa pasar por problemas, por dificultades, si tú estás conmigo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la próxima semana.